esta charla sobre mercado primario con los invitados Eduardo Brandao y Enrique Faría, que son dos perfiles muy distintos de galeristas para pensar en una galería de arte contemporáneo. Y yo diría son dos perfiles muy específicos. Lo interesante tal vez es que en el curso de las presentaciones y en la charla que tengamos veamos esa particularidad de los dos proyectos que por ser específicos no dejan de ser dinámicos o evolutivos. O sea, vamos a ver cómo evolucionaron. Va a empezar Eduardo, codirector de la Galería Vermelho. Buenos días. Primero, disculpe por el portuñol, pero creo que mejor que inglés, ¿no? Hablamos todo, intentamos, ¿no? Yo tengo una galería hace 12 años. De verdad que la galería es fruto de uno puede decir, de una frustración, que antes yo era profesor, maestro en la universidad. Daba clase de fotografía, video, un poco de performance. El que pasaba, estoy hablando de los años 90. Después mis alumnos, unos que tú tenías certeza que iban a ser muy buenos artistas, por falta de oportunidad o de mercado, o más de mercado, no seguían como artistas. Se tornaban designers y todo, porque yo pienso que hasta los 90 el mercado de arte en São Paulo, donde yo estoy, era mucho de pintura, ¿no? Entonces la pintura, claro que tenía escultura, foto nada, muy poco, video nada. Entonces yo tengo una galería hoy con mi socia, era mi alumna. Entonces la idea de tener una galería era de ella. Yo nunca tenía pensado en esto, trabajaba en un periódico por el día y por la noche daba clase en la universidad. No mucha, 1 o 2 veces por semana, no es mucho, pero... Entonces, la idea de tener una galería era de poner esta arte que se producía en fines de los 90, intentar tener un mercado con esto, ¿no? Para que los artistas pudiesen sobrevivir de esto, vivir de esto, y no tener que hacer la producción por la noche, como yo, ser un profesor o un designer y hacer arte el fin de semana. Entonces empezamos como la galería con esta idea. Sí. ¿Te referís a que de alguna manera vos acompañaste una generación que tiene que ver con este paso a la década del 90, en la cual se abandona tal vez un formato como la pintura y aparecen artistas que trabajan en otros medios? Sí. Y vos querías generar un mercado para esos medios, digamos. Sí. De verdad yo tenía una ignorancia, una ingenuidad muy grande de todo esto de mercado. No sabía, ¿no? La galería no salió, ok, vamos a tener una galería. No fue así. Antes de esto, yo tuve con otros profesores de la universidad, yo tuve un espacio para los artistas que salen de la universidad, tener un sitio para hablar de arte, ¿no? Porque ahora cambió mucho Brasil, pero en los 90 no que tenemos mucho museo, centros culturales, no, la ciudad es grande, la ciudad es dura, uno sale de la universidad, no que tiene unos amigos que encuentran para beber y hablar de arte, no, una ciudad grandísima, ¿no? Entonces intenté mantener una gente junta, tenemos un espacio allá, un espacio industrial donde quedábamos sábado y domingo hablando de arte para... Esta arte que más como performance, como la arte que más difícil comercialmente, ¿no? Esto que pasó. Entonces empezamos la galería en 2002, hace 12 años. Empezamos en un sitio que eran unas casitas pequeñitas, una casita de una... ¿También en el centro de Sao Paulo? Más o menos, en la Paulista, que es una... Centro. Sí, centro económico, ¿no?
pero quedamos con un sitio que estaba bien. Un gran arquitecto allá nos regaló el proyecto, Paulo Mendes da Rocha. Empezamos, de verdad que la idea de una galería yo desconocía. Aprendí que es una galería en estos 12 años. No tenía idea que era mercado, conocía el arte que se producía en Brasil, muy poco arte latinoamericano. Esto después empecé a pesquisar en las ferias con amigos como él que me explican esto, pero todo fui atrás, ¿no?, de esto. La galería empezó con una idea de empezar un mercado, la divulgación de una arte que yo vi en la universidad en fines de los 90 de mis alumnos. Mis artistas que hasta hoy están conmigo fueron mis alumnos. Entonces yo no conocía mercado. Todo que yo intenté hacer, crear un mercado, no entrar en un mercado. Yo creo que esto que pasó en la galería es crear un mercado de arte. Un mercado que yo pensaba que no existía para lo que yo tenía en la galería, ¿no? Para las obras que yo tenía en la galería. ¿Y quiénes eran esos artistas del primer grupo? Marcelo Cidade, Nicolas Robert, los dos que están acá ahora, Carla Zaccanini, Lia Shaya, André Komatsu. Como yo he leído que era sobre mercado primario, y como yo no tenía mercado allá cuando empecé, lo que yo hizo era, yo pensé es que yo tenía que tener arte aconteciendo en la galería. Es una arte que tocaba la gente. Mira, hoy nosotros 70% de que vendemos en la galería, vendemos para Brasil. De este 70%, 70% vendemos a São Paulo. Entonces, muy, muy importante que yo tenga vida en la galería en São Paulo. Hacemos 10 exposiciones al año. Tenemos un espacio con 3 salas, entonces son como casi 20 o 30 exposiciones por año, ¿no? Pero que yo intento es dar vida con que se produce allá. Estoy hablando de performance, estoy hablando de producción de arte en la galería. Hace 10 años empezamos un festival de performance que hacemos en la galería una vez por año. Que comenzó muy pequeño. Hacíamos con los artistas de la galería y artistas de las galerías de São Paulo. Y hoy tenemos de verdad un festival que viene gente de todo el mundo. Viene gente de Japón, de Finlandia, de Estados Unidos, muchos de Sudamérica. Hacemos esto por 10 días en la galería todos los años en julio. Este año que tuvimos 3 semanas de festival. Esta es una forma de mantener un pensamiento en la galería, una producción. Ahora no tanto más, pero fue muy necesario para poner performance en la idea, en la producción, y hacer un mercado, ¿no? Porque ¿cómo se vende una performance? ¿No? Uno va a decir, bueno, después de 10 años, este año empezamos a vender performance. Entonces vendemos performance para el gobierno francés, unas 3 performances, vendemos performance para museo y ahora empezamos a vender para coleccionismo, ¿no? Y no digo que son fotos, no, la performance. Esto nos costó un aprendizaje de 10 años para después empezar a hacer performance, ¿no? A vender performance. Entonces, este año es un año muy importante para nosotros porque ahora sí empezamos a vender performance, pero hicimos un festival que
nos toca 10 años de festival, ya tuvimos más de 150 performers de todo el mundo allá. Y la otra cosa que hago en la galería, cuando empecé vi que los libros de artistas tenían una producción, no solo mis artistas, pero otros artistas, que yo me iba al estudio, vía la producción de libros de artistas, pero veía cómo era difícil el mercado de esto, cómo exponer y todo. Entonces creé un poquito afuera de la galería una cosa que llamamos Tijuana, que es un publisher, que publicamos libros de artistas. Empezamos haciendo una tienda, después compramos una banquita como un kiosco que en São Paulo se tiene mucho, donde tiene newspapers y todo esto. Empezamos una feria hace 6 años, una feria como esta acá, pero pequeña, del libro de artista, que fue creciendo. Empezamos en la galería y ahora hacemos en un otro espacio una escuela, que no es más una escuela, fue una escuela en los 60, 70, una escuela experimental de una cultura experimental, 60, 70, o el espacio está allá, hacemos esta feria. Entonces, llamamos Tijuana. Tijuana, el nombre, yo pensé por estar en la frontera. Tijuana es una frontera muy importante, yo creo, de dos culturas, ¿no? Cultura latinoamericana y norteamericana. Entonces, yo pensaba que el libro, como está en la frontera, el libro de artista, ¿no? Una frontera entre el cubo blanco y la biblioteca. Son cosas que uno piensa después no importa mucho, pero entonces el que yo intento, si vamos a hablar de mercado primario, el mercado no está allá para mí, entonces yo tengo que hacerlo, ¿no? Muchas veces lo que tengo en la galería no es muy fácil de vender, como no es obvio, ¿no? Entonces tengo que hacer situaciones donde uno entienda lo que los artistas están intentando con la obra, que no es una escultura o una pintura o una foto, toda una mezcla. Yo soy el representante de esto, tengo que hacer el mercado, tengo que abrir esto, ¿no? Hacer como herramientas para un mercado empezar, ¿no? Esto que yo pensaba cuando abrí la galería es todavía el que pasa esto. ¿Cómo hacer? Yo tengo una arte allá que los artistas hacen. ¿Cómo hacer para explicar, para poner, para vender, para divulgar esto, la producción? ¿Y cómo acompañaste a los artistas de la generación, los que mencionabas, como Robio? ¿Cómo acompaño? Claro, porque son artistas que ya tienen toda una trayectoria que hicieron bajo el ala de tu galería, por decir así. ¿Cómo la evolución de ellos, quiero decir? Bueno, ¿con qué expectativas? No pienso en una obra, siempre pienso en la carrera del artista, ¿no? Esto que es importante. Yo no tengo obras, es toda una administración de la carrera. Esta generación que ya está conmigo hace 12 años, empezamos de verdad, compraba una obra de ellos por $200, ¿no? Cuando empezamos, allá una obra que hoy te va a costar 50,000. Entonces, esto de mercado. ¿Qué intentamos hacer? Claro, yo creo que una obra hace parte de un sistema, ¿no? Un sistema cultural, que empieza regional, pero es sistémico, es mucho más grande que esto, ¿no? Entonces, intento divulgar con curadores, con la gente que otra vez va a divulgar esto, ¿no? Poner en exposición. Intento hacer este trabajo. Tengo 2 personas en la galería que trabajan con esto, con exposiciones que los artistas de la galería hacen afuera de la galería. Entonces, 2 personas allá que sí, trabajan en la galería, pero no saben mucho qué pasa en la galería, ¿no? Están trabajando
te puedo decir, porque yo sé ahora, cuando salí de ahí, estaba leyendo, este año ya hicimos con los artistas de la galería 120 exposiciones afuera de la galería. Entonces, esto es muy importante para nosotros, poner los artistas que trabajan con nosotros en los museos, en las exposiciones, en otras galerías, divulgar la obra que ellos hacen, ¿no? Y para esto yo intento acompañar lo que ellos hacen. Entonces, estoy en el atelier de ellos 1 o 2 veces por mes, por la noche, siempre por la noche. Comemos, bebemos un poquito y hablamos de qué están haciendo, hacemos plan. Yo conociendo lo que están haciendo para poder divulgar esto, ¿no? Para hacer los otros conocer lo que están haciendo. Claro, de verdad que los que están en São Paulo es más fácil, como Cadu, que nosotros trabajamos juntos, tener atelier en Río un poquito más difícil, pero intento, me voy a Argentina, donde tengo artistas, tengo artistas en Francia, entonces intento conocer el máximo lo que están haciendo para tener ideas de cómo divulgar esto, ¿no? Estar juntos, ¿no? Yo creo que es esto. Yo pienso que hoy no tanto, pero el acto de hacer arte puede ser muy solo, ¿no? Solitario. ¿Te dice esto? Solitario, sí. Entonces, yo intento estar al lado de los artistas para pensar con ellos dónde podemos ir, cómo hacemos, cuestiones de concepto, de forma, pero de divulgación también, de todo, ¿no? Un trabajo de acompañamiento psicológico casi también. ¿Cómo? De acompañamiento psicológico, de acompañamiento personal. No le decía chiste, pero... Sí, pero... Ellos se cuentan también sus expectativas o comparten algún plan, digamos. Sí, tenemos un plan. El personal existe, claro, con unos más, con otros menos, pero mira, ¿qué queda? 1, 2, 3 horas, unos días, unos años, ya tiene un amigo, no. No pienso en amigos, no, yo pienso en socios, somos socios, ¿no? Yo, el artista, porque estamos trabajando para la carrera de él y para mi galería, entonces somos simbióticos, ¿no? La cosa junta, ¿no? Yo también uso a preguntar a ellos, mira, ¿dónde cree que podemos ir acá? Vamos por acá o por allá. Antes era más fácil, cuando empezamos era más fácil, porque bueno, yo no conocía tanto, éramos todos beginners, ¿no? Y ahora unos caminaron por un lado, otros caminaron por otro lado, unos dieron pasos largos, otros pasos más pequeños, unos tienen una intención con la carrera, otros tienen otra intención. Entonces es más plural, ¿no? Yo intento tener la honestidad de conocer cada uno, que la angustia se dice angustia, sí. La angustia de uno no es la angustia del otro, uno quiere una cosa, otro quiere otra cosa. Intento tener el pecho abierto para entender eso, conocer, estar al lado de todos, ¿no? Muchas veces no es muy fácil porque es una cabeza, entonces tengo las limitaciones, pero entiendo muy bien que cada uno tiene una necesidad, la necesidad tiene una producción. Entonces, esto es una fórmula no muy fácil que todavía yo creo que estoy aprendiendo y me va a tomar un tanto, ¿no? Buenas tardes, yo me llamo Enrique Faría, soy venezolano de nacimiento, resido en la ciudad de Nueva York. Creo que la idea central de la charla, que es hablar sobre el mercado primario, en mi caso en particular surge de una, si se quiere también, inconformidad de lo que yo veía en mi entorno en términos de lo que era arte desde que era niño. Mis padres son ambos profesionales, mi padre de una familia
de banqueros y abogados, mi madre de historiadores y gente también profesional. Entonces no había mucho arte en el ambiente, habían cuadros mediocres, en mi opinión. Siempre existió toda esa inconformidad hacia las cosas que papá y mamá decidían que entraban o no entraban en casa. Entonces desde niño siempre a mí me interesó mucho el arte, porque en mi caso personal creo que el arte tiene la capacidad y la magia de cambiarle la vida a la gente. Estudié en un colegio alemán, un conservatorio de música donde había teatro, donde había música, donde había arte. Entonces siempre estuve como muy ligado a todo eso y creo que eso de alguna manera influyó en la manera de comenzar a interactuar dentro del mundo del arte. Desde muy niño me interesó mucho todo el tema de lo que era coleccionar y ver de qué manera yo podía influenciar a mis papás para que mi entorno personal cambiase, porque lo que tenía alrededor mío no era lo que a mí me interesaba. Entonces, siendo venezolano y habiendo crecido en la época de los años 70, creo que era inevitable que el arte abstracto y geométrico fuese la primera influencia que tenía a la mano, y empezó a hacer lo que la galería hizo originalmente, manejar arte moderno de artistas venezolanos como era Jesús Soto, o como es Carlos Cruz Diez, o como fue Alejandro Otero, o como Gego, y eso se ha ido transformando en algo que considero que es muy importante, que es el paso hacia la contemporaneidad, y ahí entonces entramos en el tema de lo que es el arte del mercado primario. En su momento tenías en la galería el foco puesto en el arte geométrico latinoamericano y luego el foco pasó al arte conceptual de archivo. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que en mi opinión todos estos mercados que han tomado un auge increíble con el arte geométrico y abstracto, sobre todo en el plano latinoamericano, que evidentemente, sabes, tuvo mucho que ver, por ejemplo, con colecciones específicas que se encargaron de diseminar toda la información de lo que ellos estaban coleccionando, como por ejemplo una colección referente en ese sentido es la colección de la señora Patricia Cisneros. Pero yo creo, ¿verdad?, que mucho de ese arte ya se ha ido agotando, sobre todo en términos de calidad. Y como en mi opinión la visión siempre tiene que ser tratar de ofrecerle al público lo mejor que uno como visionario o uno como persona que trabaja en el arte ve. Entonces ese arte se ha ido secando y hay que pasar a otras instancias. De ahí que vino el paso hacia la parte del documento, del archivo, de las ideas como conceptos, y por ende, bueno, teníamos que de alguna manera migrar hacia unos nuevos caminos, y de ahí entró todo el tema de lo que era tratar de comercializar en un mercado primario arte conceptual que tradicionalmente en Nueva York, por ejemplo, que es la plaza donde nos movemos, no había mucho, sobre todo en términos de arte latinoamericano. Claro, arte conceptual histórico. Exacto. Sí. Pero sigue siendo arte que, aunque es histórico, es de mercado primario. Sí. Porque que es una gran diferencia, por ejemplo, entre lo que yo hago y lo que hace Eduardo en su galería. Eduardo fundamentalmente es un galerista que trabaja con arte conceptual también, pero con arte más contemporáneo, digamos. Sí. O sea, nosotros tenemos toda una gama de artistas históricos que desarrollaron gran parte de su obra en los años 70 y que no se conoce. Entonces sigue siendo un mercado primario, aunque es arte histórico, ¿no? Entonces, y trabajas con archivos. ¿Perdón? Trabajas con archivos. Con archivos o también con obra como tal, que fue hecha en los años 70. O sea, si alguien visita la página web de la galería, yo creo que nosotros posiblemente tengamos un 60% de arte histórico, pero sigue siendo arte de mercado primario, porque por ejemplo cuando vamos a los archivos y descubrimos que en las cajas
de la producción de los años 70 hay obra que nunca en la vida ha salido a la venta, bueno, es un mercado absolutamente primario también, Claro. ¿no? Yo creo que además había y hay una necesidad inmensa en los centros de producción tradicionales que pueden ser Europa y los Estados Unidos de mostrar arte que se genere en otras partes. Esa es fundamentalmente la misión básica de la galería que nosotros estamos llevando, que es tratar de que el arte latinoamericano abra nuevas fronteras, se muestre y dejar de ver un poco hacia los centros de producción convencionales y más bien mostrar que nosotros en Latinoamérica tenemos una producción tan o igual de buena como la que sucede en cualquier otro centro de producción. No sé si estás de acuerdo, pero me parece que hay en diferencia de escala con otras regiones, con Europa y Estados Unidos, en el sentido de cómo esa generación de los artistas conceptuales, la nueva vanguardia, etcétera, está contada. Es una palabra que vos dijiste, es agotamiento, ¿no? En referencia al arte geométrico latinoamericano, como que en un momento el acervo disponible de obra se agota y ya por consiguiente queda o bajar la calidad para que ese mercado siga activo como mercado primario o pasar a otro tema. Pero si uno compara bueno, o caer en lo que se conoce como mercado secundario, ¿no? O sea, nosotros también hacemos algo de mercado secundario, pero generalmente trato de que haya ese dinamismo del que habla Eduardo, de que la galería siempre esté generando cosas, porque creo que hay muchísimo por descubrir, sobre todo en Latinoamérica. Claro, lo que decía es que si uno piensa en un artista como Federico Peralta Ramos, que tiene un montón de obra y de trabajos que no estaban todavía, que no fueron ni siquiera mostrados, muchos de ellos, comparándolo con un artista europeo de su generación, obviamente no es el mismo caso. Bueno, mira, si estamos hablando de cosas como eso que tú acabas de mencionar y hacemos una abstracción y nos referimos, por ejemplo, en particular al mercado chileno, yo creo que en Chile hay muchísimos artistas de producción conceptual. Pongo un ejemplo porque es un artista con el que nosotros trabajamos y un archivo con el que nosotros trabajamos, que es Guillermo Deisler, y yo le pregunto a la mayoría de los coleccionistas chilenos a quien he conocido y no tienen ni idea de quién es este personaje. O sea, entonces creo que hay todavía un hueco y un vacío en América Latina para seguir generando esos mercados primarios fundamentalmente de obra histórica. O sea, así como tú mencionaste a Federico Peralta Ramos, bueno, imagínate, en la Argentina hay N cantidad, en Venezuela hay N cantidad, en Colombia, etcétera, etcétera. Y el mercado primario, en mi opinión, es importante que se alimente también de las ideas de los artistas jóvenes, contemporáneos, que de alguna manera a veces son como prolongaciones del pensamiento de esos artistas históricos. Entonces la mezcla entre ambas cosas sigue manteniendo ese mercado primario vivo y activo. ¿Cómo es la relación con los historiadores? Porque por el proyecto mismo de tu galería me parece que desde el vamos tiene que estar presente la relación con un profesional que se ocupe de establecer los archivos y también de estudiarlos, ¿no? Mira, que es un poco, en los últimos años hubo un gran ciclo de investigación historiográfica. Pero sabes, a mí me ha pasado siempre que me interesa ver las cosas que no está viendo todo el mundo, sabes, en términos de, sabes, la mayoría de los compañeros del colegio morían por ir a viajar a los Estados Unidos. A mí me interesaba mucho más ir a África, me interesaba mucho más explorar esas cosas que nadie había explorado. Creo que en eso que tú estás diciendo, incluso a nivel de historiadores y de arte o de historiadores, no de arte, sino de la historia como tal, hay como muchos vacíos, hay muchos huecos. Entonces, a mí me interesa meterme en esos archivos y revisar esas cosas que muchos historiadores, incluso como te digo, aquí en Chile hay gente que estudia historia del arte y no tiene idea de quiénes son algunos de los artistas del mercado local histórico, ¿no? Entonces, no sé, No, pero lo pensaba de manera más práctica. Si aparece alguien, por ejemplo, y te dice, tengo una valija llena de trabajos de tal persona. Bueno, es fundamental. Pero hay una requerida y hay una relación muy importante con esos personajes que de alguna u otra manera son ratones de biblioteca o que conocen,
¿sabes? Esa gente que se dedica especialmente a... Entonces siempre estoy con la oreja parada, ¿no? Y la antena prendida, oyendo qué está pasando, ¿no? Porque la gente que está manejando ese tipo de información es importante para nosotros en las galerías, pues son referentes fundamentales, ¿no? Pero en ese primer acceso al material no necesitas de los servicios, digamos, de un historiador que pueda como organizarse con un archivo. Mira, en mi caso en particular, la verdad es que ha sido todo un poco como un olfato que llega, no sé, ¿sabes? Eso o sea, si estoy trabajando con un artista en particular, ¿quiénes eran los compañeros de tertulias de esa gente en ese momento? Entonces no necesito tanto del historiador, más necesito de los artistas que son sus propios, ¿quiénes eran los aliados de su momento? ¿Quiénes compartían las mismas ideas? ¿No? Sobre todo, por ejemplo, en todo lo que es conceptualismo a nivel político, teniendo en cuenta que América Latina se parecía tanto a nivel político, de México hasta la Argentina, a partir de los años finales de los 60 hasta mediados de los 80, entonces, ¿sabes? Los brasileros se relacionaban con los uruguayos, con los argentinos, con los peruanos. Creo que el único país que estaba en una situación distinta a nivel político era Venezuela, y tal vez por eso el arte conceptual venezolano sea tan diferente del resto de las cosas que estaban pasando. Pero me finco y me voy más con los artistas y con sus aliados del momento que con historiadores. Evidentemente hay personas que son siempre referentes, que conocen curadores en museos, otros coleccionistas, para buscar nuevos talentos y seguir con ese mercado primario, ¿no? Y en los últimos años se puede decir que hubo un auge de los archivos, como propiamente en términos de mercado, ¿no? Ya... Bueno, mira, yo también creo que eso es una consecuencia que deriva de la situación que vive el arte a medida que se va desarrollando. Los museos van llenando huecos en las colecciones de cosas que no tienen. Cuando tapan esos huecos, por ejemplo, específicamente hablando de vanguardias modernistas en Latinoamérica, ¿cuál es el paso subsiguiente? Que no hay otro, tienen que pasar a lo que vino después de esas vanguardias, que es el arte conceptual, y después del arte conceptual, bueno, el arte contemporáneo, que es lo que está pasando hoy en día. Entonces, se agota un poco el mercado de arte vanguardista moderno, y hay que forzosamente pasar a el arte conceptual. Los galeristas tenemos que tener visión para ver eso antes de que lo vea el mercado, para entrar y satisfacer las necesidades del mercado. Hay una pregunta. Que me gustaría conocer un poco cómo abordan desde los casos distintos que cada uno ha establecido sus galerías y las realidades que trabajan, la tensión que se genera también un poco con esta mirada de lo exótico que debe haber con el mercado más europeo y estadounidense sobre lo americano. Y también esto un poco de cómo ustedes van creando un mercado, que es un poco lo que nombraban en el caso de Brasil, del caso de la galería, de cómo van creando un mercado también con un público que muchas veces desconoce también y no otorga un valor a lo que está acá, si no ha sido antes legitimado en el mercado europeo o estadounidense, en el fondo. ¿Cómo también ustedes ven lo que tiene que ver con la construcción también de la identidad un poco trastocada también, y que esa noción del otro que van construyendo ustedes también con como agentes también desde el mercado, pero también hacia las nociones más amplias de cultura que se manejan, en el fondo? No sé. Mira, en mi caso en particular, siempre he pensado que es sumamente importante la conservación de la memoria. La memoria es lo que nos hace lo que somos, en mi opinión. Entonces, a nivel histórico, creo que muchos países latinoamericanos han pasado por procesos similares. ¿Sabes? Lo que pasó en la Argentina en los años 70 tiene algo similar a lo que pasó en Chile, a lo que pasó en Brasil, a lo que pasó en Colombia, a lo que pasó en muchos de los países centroamericanos. Entonces, la conservación de la memoria, a mí en particular, me ha llevado a interesarme en las ideas. Y esas ideas expresadas por artistas a través del arte es lo que me ha llevado a mí a generar eso que tú estás llamando, cómo generas tú el mercado por ese tipo de cosas. Yo creo que para poder entender las problemáticas actuales del mundo tenemos que referirnos
a las problemáticas previas, y como soy un amante de Latinoamérica, decidí que ese era el punto donde yo me iba a concentrar, creando mercado para que esas ideas se conserven, para que todos sepamos lo que cuesta, por ejemplo, tener un país libre, ¿no? O sea, fíjate, por ejemplo, en mi caso en particular, yo soy venezolano y siempre me interesó entender cómo nosotros, después de haber sido en los 70 tan atípicos dentro de la geografía política latinoamericana, hemos llegado a lo que hemos llegado hoy. Entonces, eso es lo que comunico a la gente que quiere coleccionar. La preservación de la memoria a través de la creación de una colección importante, donde se denoten esos puntos clave y que esas colecciones lleguen a los museos, generando ese mercado, es lo que hace que todos podamos entender qué puede ser bueno y qué puede ser malo.